John, vacílate esto. En los últimos 6 meses hemos grabado 2 episodios que están relacionados con un tema súper interesante como lo es la inteligencia artificial. El primer episodio lo grabamos durante el podcast Eterno y estuvimos hablando del como el concepto de inteligencia artificial y sus aplicaciones, que yo creo que vale la pena hablar muy rapidito de lo que significa la inteligencia artificial, como para darle introducción a este episodio, que la inteligencia artificial, como a mí me gusta definirla, de una manera muy sencilla, básicamente es la imitación de la inteligencia humana por parte de las máquinas, que le permiten inclusive actuar como humanos, es decir, le permiten aprender, razonar y tomar decisiones. De eso hablamos en el primer episodio. Y en el segundo episodio hablamos de una aplicación que utiliza inteligencia artificial que era DALL-E, que era esta aplicación que te permitía generar imágenes a partir de texto. Pero hoy queremos hacer como un análisis muy profundo de una herramienta que ha acaparado la conversación no solamente de los especialistas en tecnología, sino me atrevería a decir de que la gente común, la gente que ni siquiera tiene interés por este tipo de temas e inclusive por los grandes de la tecnología como Google. Hoy vamos a hacer un análisis profundo de ChatGPT. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. Y el mío es John Da Silva, @JohnSnacks en Instagram. Y lo interesante de este caso, Juan, es que lo vamos a hacer de una manera práctica. ¿Sí? Es decir, vamos a utilizar ChatGPT para hacer este episodio y vamos a responder y vamos a hablar sobre lo que ChatGPT nos esté diciendo. Por eso, hoy tenemos una cuarta cámara que vamos a utilizar para ver la pantalla de lo que estamos diciendo y escribiendo y de lo que ChatGPT nos responde. Entonces va a ser práctico. ChatGPT va a ser como el conductor de este podcast el día de hoy. Sí, entonces lo primero que hay que decir, Juan, es que ChatGPT pertenece al proyecto de OpenAI, sí, que es el mismo de DALL-E, el de las imágenes que hablamos en el episodio pasado. Que podemos hacer una referencia aquí, Gabriel, para poner ese episodio. ¿Quién está detrás de OpenAI? No lo sé, dime tú. Elon Musk. Elon Musk. ¿Que compró Twitter para qué? Bueno, yo todavía no lo tengo claro, pero eso es otro tema. Pero sí, bueno, ya lo vamos a hablar acá, pero si ChatGPT se alimenta de las conversaciones... Ya vamos a llegar a eso. Vamos a empezar por el principio. Vamos a preguntarle a ChatGPT qué es ChatGPT. Define qué es ChatGPT. Pero ponle de una manera muy sencilla. De una manera muy sencilla. Dale. Ok, yo voy narrando. Dice, ChatGPT es un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI capaz de responder preguntas y generar textos a base de la información previamente vista en su entrenamiento. Información vista en su entrenamiento, no bases de datos consultadas. Es como un programa de inteligencia artificial diseñado para chatear y mantener conversaciones. Ok. 2 cosas que me llaman la atención de la misma descripción que nos da la herramienta de ella. Lo primero es que es un generador de textos, sí, coherentes, sí, porque mira, todo esto lo acaba de escribir ella. En español. Y lo que escribió, mira, yo mismo le puse... género. Mira, yo mismo le puse género. Y lo interesante es que él dice, esos textos los escribe a partir del entrenamiento que ha recibido. Pregúntale. ¿Cómo? ¿De dónde te entrenas? Fui entrenado por OpenAI, la compañía, en un corpus de texto de Internet. Mi conocimiento proviene de una gran cantidad de información en línea que cubre una amplia variedad de temas, desde noticias hasta historia, ciencia, tecnología y mucho más. Y sin embargo, mi conocimiento se corta en el año 2021. Es a partir, ¿no? Ella todo lo que le preguntes antes del 2020 no lo conoce. Por lo cual puede haber información más actual disponible. Es decir, hay un momento donde se entrenó la inteligencia artificial y con ese entrenamiento hizo todo su lenguaje natural, todo su proceso, toda su reflexión, pero hay un conocimiento que no tiene, que no es consultado. Claro, es decir... Pero es que dice, conocimiento se corta en 2021, entonces parece que es de antes, no de después. Bueno, yo tengo entendido que todo lo que ella sabe es a partir del 2021. Entonces vamos a preguntarle, ¿qué sabes del 2022? Como mi conocimiento se corta en el 2021, no tengo información actualizada sobre los eventos específicos del 2022. Entonces el 2021, para atrás. Puedo responder preguntas generales sobre temas que existían antes del 2022 y ofrece
una información relevante. Okay. Es decir, aquí hay un tema de actualidad que es interesante. Pero a ver, sobre la reflexión de lo que ella te está diciendo. Ella básicamente te dice, yo me entrené con toda la información, para resumir o parafrasear. Sí, historia. Con toda la información disponible en internet. Libros. Antes del 2021, yo todo. Todo, porque están libros, chat, podcast. Todo lo que existe. Conversaciones. Porque yo ahorita, si eso es verdad lo que ella dice, yo pudiera decirle, ¿conoces la canción más popular de X artista? Que si fue antes del 2021, probablemente la conozca, porque ese contenido está en internet. Ok, vamos a hacer esos juegos, pero vamos a profundizar un poquito en dos cositas. A mí me gustaría, ya más o menos tenemos una idea de lo que es ChatGPT, que, bueno, tenemos una idea superficial de lo que es ChatGPT, pero vamos a entrar en cositas de por qué es tan popular. Ok. ¿Te parece? Pero es que precisamente como vamos a hacer ese ejercicio, la reflexión que quería hacer es todas las respuestas que ella te está dando, sí, que básicamente ChatGPT, como nos lo dio al principio, es un generador de texto coherente basado en todo el conocimiento que tiene. Y el conocimiento es todo lo que existe en internet antes del 2021. Pero aquí hay una diferencia que hacer, Juan. No es que te busca algo y te lo pone que ya existe. No. Te lo utiliza eso que está allí, lo procesa para escribir y lo escribe. Claro. Te lo dice, te lo escribe. Es como que si yo me hubiera estudiado todo el internet y tú me preguntas algo, yo te lo respondo. Claro, por eso cuando empezábamos el capítulo yo decía que la mejor manera de escribir, que es inteligencia artificial, es una máquina que emula la inteligencia humana. ¿Qué hace? Razona, que eso es lo que está haciendo. Ella aprendió y razonó cuál es la mejor respuesta que te puede dar de manera de texto. Entonces, en base a eso, ahora vamos a preguntarle ¿por qué hay tanta gente hablando de ChatGPT? Ok, ¿por qué se habla de ti tanto de ti? Se habla de mí porque soy un modelo de lenguaje de última generación desarrollado por OpenAI, que me lo ha dicho como 500 veces, sí. Y representa un logro significativo en el campo de la inteligencia artificial. Mi capacidad para responder preguntas y generar texto coherente ha traído la atención de la industria tecnológica, medios de comunicación y estoy siendo utilizado en una variedad de aplicaciones. Desde asistencia virtual hasta análisis de texto y generación automática de contenido. Esto me recuerda a Cráneos que... No, y es lo que estamos haciendo en este momento en tiempo real. En tiempo real. Además, mi capacidad de imitar con éxito el lenguaje humano. Es decir, ya no es ese lenguaje sintetizado, raro, sí, robotizado, sino el lenguaje humano, generando interés y debate sobre el futuro de la inteligencia artificial y su relación en la sociedad. Que además, lo que es vuela coco, como siempre digo, es que esto que tú estás leyendo, yo lo estoy viendo, y es como si tú estuvieras leyendo un guión que fue procesado por un guionista y la cámara literalmente te está mostrando cómo esto se está generando en tiempo real. En tiempo real, totalmente. Okay. Entonces vamos a preguntar, ¿cuáles son tus usos? ¿Cuáles son los usos más populares? Mis usos populares incluyen 2.1, asistencia virtual, responder preguntas y proporcionar información sobre una amplia variedad de temas, como es el caso que estamos utilizando ahorita. Exactamente. Segundo, generación de textos, crear descripciones, resúmenes y otro tipo de contenido a partir de una información proporcionada. Tercero, analizar sentimientos, Juan, que ha sido clave, porque toda la vida la reflexión sobre los análisis no han tenido la interpretación del sentimiento. Si yo te digo, uy, qué mamonazo, ¿qué significa eso? O sea, ¿cómo está la interpretación del slam? Pero ¿en qué contexto lo estoy diciendo? Si puede ser negativo o positivo. Claro. Luego, la conversación, mantener conversaciones coherentes en lenguaje natural sobre una amplia variedad de temas y la automatización de tareas. Realizar tareas repetitivas requiere comprensión básica del lenguaje natural. Insiste mucho en el lenguaje natural, que para explicar el lenguaje natural es como hablamos los seres humanos. Es que tú no sientas que estás hablando con un robot. Las lógicas constructivas de la narrativa y de los idiomas. Estos solo son algunos de los usos de mi tecnología y nuevas aplicaciones están surgiendo a medida que la tecnología continúa desarrollándose. Y ahí hay un salto, por lo cual OpenAI se está hablando muchísimo constantemente y ChatGPT, que tiene que ver con las diferentes plataformas que están implementando esta tecnología para desarrollar temas verticales. Claro, ella decía dos cosas, que eso nos va a llevar o nos puede llevar en la discusión a hacerle la siguiente pregunta. Porque ella te dice, mira, yo puedo desarrollar textos de manera coherente.
Puedo hacer análisis no solamente de sentimientos, sino puedo hacer análisis de párrafos, perdón. Es decir, no de Marisabel Párraga. Exacto. Yo te puedo dar un párrafo y te puedo decir, analízamelo, resúmelo, qué sentimiento se expresa. O sea, y esto puede generar cierta inquietud en algunas personas que probablemente se dediquen al tema de la escritura. Ok, entonces vamos a poner ahí. O al tema del copywriting. Vamos a preguntarle sobre sus controversias. Por eso te decía. O sea, porque está generando también cierta controversia y luego le vamos a tirar la recta de si en verdad ella representa una amenaza para muchos de los trabajos que actualmente existen. Agarra tu rabo cochino, Vamos a ver ChatGPT. qué tan... Vamos, suéltale. ¿Por qué genera controversias? Ajá, dale. Genero controversias por mi capacidad de imitar con éxito el lenguaje humano. Ha generado preocupaciones sobre la posibilidad de los modelos de inteligencia artificial, como ya sean utilizados de manera perjudicial, como la difusión de información falsa o la manipulación de opiniones. Además, existe preocupación del impacto de la tecnología como yo en la sociedad y el trabajo, ya que algunos temen que puedan reemplazar trabajadores humanos en ciertas tareas. Estas preocupaciones han generado debates sobre la regulación de la inteligencia artificial y la responsabilidad de los desarrolladores y sus usuarios en garantizar su uso ético y responsable de esta tecnología. Es una crack. Qué maravilla de respuesta. Además, la respuesta es demasiado política, pero también muy inteligente. Yo me quedo con dos cosas. La primera tenía que ver con la amenaza con el tema de los fake news. Porque yo pudiera, no lo vamos a hacer ahorita, pero yo pudiera decirle, genérame un texto creíble basado en una noticia mentira falsa. Sobre la inundación del río Guaire. Exacto, porque ella te está diciendo que ella siempre va a tratar de escribir de la manera más coherente posible y creíble. Pero tú crees que si tú le dices sobre una noticia falsa lo haga, si ellos justamente se están preocupando por regular. No lo hemos hecho nunca. No lo hemos hecho y me da miedito, no vaya a ser que me cancele mi usuario, que mira Sí. que me costó. Y la segunda tiene que ver con el tema de la controversia en la sustitución de trabajos actuales. Vamos a meterle por ahí, pues. Dale ahí, suéltale y pregúntale, ¿representas una amenaza real para...? Vamos a preguntarle cuáles son las carreras que pueden estar amenazadas. Dale, pues. ¿Cuáles son los trabajos, más que carreras? Trabajos Mira. que pueden estar amenazados por ti. Va a soltar guionista. Agarra ahí el guionista que está aquí. Editor que está sentado ahí. Es difícil predecir con certeza qué trabajos exactamente están amenazados por la tecnología como yo, ya que depende de muchos factores, incluyendo la evolución de la tecnología y la economía global. Sin embargo, algunos trabajos que podrían estar en riesgo de automatización incluyen 2 puntos. Trabajos repetitivos basados en datos con la entrada de datos y la clasificación de información, es decir, la carga de data en base de datos. Claro. Tareas de atención al cliente, como responder preguntas frecuentes y proporcionar información general, como chatbots, Sí, por sí, ejemplo. la mayoría de los chatbots. Trabajos que requieren una comprensión limitada del lenguaje natural, como la traducción automática a la transcripción. Imagínate esto, tengo este texto en inglés y lo quiero en español. Imagínate esto. Sin embargo, también es importante señalar que la tecnología como yo puede liberar a los trabajadores humanos de tareas repetitivas y permitirle enfocarse en más tareas creativas con mayor valor agregado. Además, la automatización de ciertas tareas puede aumentar la eficiencia y reducir sus costos, por lo que podría conducir a la creación de nuevos trabajos y nuevas oportunidades económicas. Es que es brillante. Es maravilloso. Porque además ella acaba de dar en la clave, y yo creo que yo he leído mucho, he tratado de leer mucho sobre esta discusión de la posible sustitución de este tipo de herramientas en trabajos que hoy en día existen. Y hay una reflexión que se hacía, es que mira, si realmente tú te asustas por ese tipo de trabajos, definitivamente van a tomar y te van a reemplazar. Ahora, si lo ves como una oportunidad de maximizar la eficiencia para ser mucho más creativo en lo que tú haces, definitivamente lo vas a ver como un aliado. Yo ayer le preguntaba a ella, y ya yo le puse... Ella. Es que, ¿cómo se llama la película esta que hizo? Hair. Yo le preguntaba de que me explicara realmente... Phoenix, Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix, que lo adoro y lo amo. Yo le preguntaba, que me hizo como varias respuestas de qué es ChatGPT. Y al final la que me terminó de decir, porque yo decía, dímelo más sencillo. Ella me decía,
¿realmente tú quieres un asistente a tu lado que te ayude a resolver todos tus problemas? Sí, es un asistente, no me sustituye en ningún momento. Y esa es una de las cosas que ella está diciendo de manera muy inteligente. Ok, salió la noticia de que una escuela en Nueva York iba a prohibirlo. Entonces vamos a preguntarle, ¿lo pueden utilizar los estudiantes en las escuelas? Lo pueden utilizar los estudiantes en las escuelas. Eso me lleva a mí a la discusión de cuando Google se empezó a dar a conocer y la gente decía, ya va, pero ¿eso qué quiere decir? Que ahora los niños pueden hacer su tarea preguntándole cualquier cosa a Google. O sea, creo que es totalmente inevitable. Mira la pregunta. ¿Lo pueden utilizar los estudiantes en las escuelas o debería ser limitado tu uso? Vamos a ver qué nos dice. Agarra ahí, cámara lateral. No hay una respuesta única a esta pregunta, ya que depende de muchos factores, como las políticas educativas locales, los objetivos de los aprendizajes específicos en general. La tecnología como yo puede ser una herramienta valiosa para los estudiantes, específicamente cuando se trata de responder preguntas y proporcionar mayor información sobre una amplitud de temas. Además de la capacidad tecnológica que como yo para generar texto y análisis de sentimiento puede ser utilizada por los estudiantes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la tecnología como yo debería ser vista como un sustituto. Déjame repetir esto bien. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la tecnología como yo no debería ser vista como un sustituto a la enseñanza humana. Los estudiantes deben aprender a evaluar información y utilizar la tecnología de manera crítica y responsable. Además, es importante que los estudiantes aprendan habilidades humanas como la comunicación y la resolución de problemas, que son difíciles de utilizar y valorar altamente en el mercado laboral. En resumen, la tecnología como yo en la educación debería ser considerada como una herramienta más en el arsenal de los docentes, pero no como un sustituto de la enseñanza humana. Pero es que responde todo perfecto, Juan. Yo creo que eso es un punto donde valdría la pena detenernos un poco en la discusión, porque tal cual como lo describe ella de manera perfecta, yo creo que realmente ella es una herramienta que no va a sustituir, sino que va a complementar la educación o el sistema de educación que actualmente existe. Lo decía al principio. O sea, yo recuerdo, este tema lo escuché muchísimas veces en mi época de, no, pero entonces los estudiantes no pueden tener acceso a Google, y entonces ahora ellos, ¿qué es eso que pueden hacer las tareas por Google? ¿Qué es eso? Las calculadoras, ¿no? ¿Pero por qué van a tener las calculadoras en clase? Ahora todo eso resume. No. Son herramientas complementarias en la educación. Voy a preguntarle esto. ¿Conoces la película Her? Sí la conozco, la película Her. Es una película de ciencia ficción, 2003, dirigida por... Da toda la información. Ok, en la película sigue un hombre que se enamoró de un sistema operativo de inteligencia artificial. Entonces, dile qué tanto te pareces a ella. Dile qué tanto te pareces a ella. ¿Qué tanto te pareces a ella? Hay similitudes en la tecnología rescatada en Her y la tecnología como yo, pero también hay importantes diferencias. Al igual que en la película, yo soy un sistema de inteligencia artificial diseñado para interactuar con seres humanos y proporcionar información y respuestas. Sin embargo, yo no tengo personalidad, emociones o deseos propios. Mi comportamiento está determinado por programas y algoritmos. Y yo me estoy enamorando. Pero es que te digo una cosa, aquí podemos abrir horas, porque yo te diría, pero en un futuro podría ser capaz de desarrollar sentimientos. Porque si ella está aprendiendo o emulando la conducta humana, ¿cómo no vas a aprender? Mira lo que dice aquí. Mi objetivo es proporcionar información precisa y útil, no establecer relaciones emocionales. En resumen, hay similitudes, pero yo no me voy a enamorar de alguien o desarrollar emociones. Entonces, ¿qué fue lo que dijiste? Que dijiste algo así como que es posible que en el futuro... Es posible que en un futuro puedas desarrollar sentimientos, ya que analizas el comportamiento humano. No es probable que los sistemas de inteligencia artificial como yo desarrollen sentimientos propios en un futuro cercano. Extremadamente política. Tú sabes que yo hace rato cuando hablábamos del tema de la educación hablaba de Google, ¿no? De sus principios, y la gente también tenía esta discusión de que los estudiantes y que esto iba a sustituir, iba a cambiar. Y cuando uno habla de ChatGPT, una de las grandes conversaciones giran alrededor de, inclusive algunos lo llaman que ChatGPT es el Google Killer. Vamos a preguntar eso. Vamos a preguntarle, ¿qué tanta amenaza representas para Google? Porque, ojo, si es verdad, y Google lo ha dicho en estos días,
que despidió más de 10.000 empleados para enfocarse muchísimo en el tipo de herramientas de inteligencia artificial. Aquí hay varias cosas que se está respondiendo ChatGPT que yo no estoy leyendo. Entonces, vamos a poner todo este texto con todas sus preguntas en nuestro canal de Telegram. ¿Qué tanto representa una amenaza para Google? No representa una amenaza para Google en particular. Google es una compañía líder en tecnología y ha desarrollado una amplia gama de productos y servicios, incluidos los sistemas de inteligencia artificial. En el caso de los sistemas de inteligencia artificial de Google, ha desarrollado varios productos y tecnología de vanguardia como Google Assistant o Google Translate. Sin embargo, también existen otros proveedores de tecnología que ofrecen servicios similares. O sea, como diciéndote, ellos han creado esto y ya existen otros proveedores, no necesariamente yo soy una competencia, soy una opción más. Sí. En este sentido, incluyéndome los servicios de inteligencia artificial, podrían representar un desafío para algunos proveedores de tecnología, ya que pueden mejorar o reemplazar productos y servicios. Claro. Lo que ella dice es, tal vez hay muchas compañías que ven amenazada mi presencia porque yo puedo reemplazar alguna de las cosas que ellos hacen. Sin embargo, también puedo ofrecer nuevas oportunidades para esas aplicaciones. En general, es impulsar crecimiento e innovación a la industria. Esto parece que estuviera escrito por toda una compañía de PR. Pero entonces ponle ahí. Pero ya mira, en resumen, mientras los sistemas de inteligencia artificial pueden representar un desafío para algunos proveedores, no representa una amenaza específicamente para Google. En lugar de eso, son parte importante para la evolución tecnológica. Y de hecho, mucha de la información, creería yo, mucha de la información con la cual ella ha sido entrenada, la tiene clasificada y ordenada Google. Yo aquí había anotado, si quieres pásame esa nota aquí, porque antes de empezar a grabar habíamos hecho como un pequeño ejercicio también. Y yo a ella le pregunté, ¿cuál es la gran diferencia entre ChatGPT y Google? Y ella me dice, Google, su principal objetivo es ayudar a las personas a encontrar información. O sea, de la manera muy resumida. En cambio, yo no busco información en Internet. Yo lo que hago es generar texto a partir de los datos con los que he sido entrenados que provienen de Internet. O sea, esa diferencia es clave, sencilla, pero matadora. Pero además que hay un razonamiento, Juan, detrás de eso. Porque la reflexión del algoritmo, que cada vez va aprendiendo más, y yo no sé, Juan, está previsto que se actualice. ¿Sabes algo de eso? Todo lo que estamos haciendo y esto que están viendo ahorita es la versión beta. Pero ya la semana pasada, en el momento que se graba esto, ya uno de sus creadores anunció la versión, porque esto es beta, esto es gratis, ya anunció la versión paga y las versiones inclusive más profesionales. Pero pregúntele. Mira lo que le estoy preguntando. ¿Es posible que te actualices en tiempo real? ¿Que te actualices en tiempo real? No, los sistemas de inteligencia artificial como yo no se actualizan en tiempo real. En lugar de eso, nuestro conocimiento y habilidades son actualizados periódicamente por nuestros desarrolladores y entrenadores. Uh-huh. Sería que te entrenes. O sea, viene la versión, no sé, esta es la 1.0, vendrá la 1.8, lo que sea. Hay un gran tema, Juan, vale, que es que si tú estás en Venezuela o en algunos países no tienes acceso. Sí. Vamos a preguntarle sobre eso. Pregúntale primero, ¿en qué países no se puede utilizar ChatGPT? El uso de los sistemas de inteligencia artificial como ChatGPT puede estar limitado en una red restringida de países. Bueno, es súper amplio, generalista su respuesta. Pero no te da una lista de cuáles. ¿Por qué no se puede usar en... se puede usar en Venezuela? Dice, no estoy seguro de por qué no se puede usar en Venezuela. Sin embargo, en general, el uso de estas tecnologías de inteligencia artificial puede estar limitado o restringido al país. Por leyes de privacidad, seguridad o preocupaciones políticas culturales. Es posible que en Venezuela existan ciertas regulaciones específicas que limiten el uso de sistemas como ChatGPT. No es una respuesta concreta, no te da como una respuesta concreta sobre... Como que no se moja, como quien diría por ahí. Y ahora, es muy parecida a la respuesta que dio a cuando le preguntamos sobre ChatGPT. Ahora, eso es importante para la gente que nos está viendo. Si desde Venezuela tratas de acceder a la herramienta, te va a decir que en nuestro país no está disponible. Ahora, ¿cómo lo estamos usando en este momento grabando? Para usarla hay dos cosas importantes. Uno, necesitas tener un VPN. Nuestra recomendación es que ese VPN lo actives, o sea, que emule que estás o en México o en España, y luego él va a enviar un código a un número de teléfono de ese país. Entonces, si tú tienes un amigo en España,
prende tu VPN, dile que estás en España, dile que va a recibir un código y de esa manera activas la... Pero no va a ser cuenta. fácil, Juan, porque no. O sea, creo que la lista de espera es 1.400.000 personas. Si supieras que yo anoche lo hice... ¿Así? No, yo esta ya la tengo de hace tiempo y no... instantánea. Ok, vean esta. ¿Cómo es el uso de ChatGPT en el futuro? A ver qué nos dice. El uso de ChatGPT dependerá de muchos factores. O sea, vuelve a los generalistas. Sí. Vamos a pasar. Voy a preguntarle cómo se integra ChatGPT y DALL-E. DALL-E, como ustedes saben, es la compañía de inteligencia artificial que genera imágenes a partir de un texto, que es la misma compañía, es una compañía de OpenAI, que es la misma dueño, son los mismos dueños. Ok, porque yo creo que eso es lo importante. Mientras lo escribes, yo creo que eso es lo importante. Lo importante es entender de que toda la información que ella te está dando en texto, luego, cómo tú puedes utilizar ese texto para generar otro tipo de contenidos. Viste que ella cada vez, en la respuesta que hablamos de cómo se vería en el futuro, habla mucho de la integración a aplicaciones y Claro. a otros desarrollos. Entonces vale la pena decir que esta plataforma tiene un API Un API y un SDK. y un SDK, que es decir, los desarrolladores Se del van a poder sistema conectar a se esto. pueden conectar a esto. Entonces, ¿cómo integrar ChatGPT a DALL-E? Integrar ChatGPT con DALL-E, pronunciado Dolly, requiere un conocimiento técnico de programación y capacidad de trabajar en tecnología de inteligencia artificial. En términos generales, se deben realizar los siguientes pasos. Obtener acceso a los modelos de ChatGPT y DALL-E, descargar los modelos de ChatGPT y DALL-E a través de OpenAI, acceder al API, preparar los datos de entrada, o sea, no me está dando una serie de Te instrucciones. está dando instrucciones específicas de cómo integrar dos plataformas. Cómo integrar dos plataformas, inclusive cómo hacerlo en paso a paso, y yo podría preguntarle si necesito un código de programación, le podría preguntar. Ahí es donde yo veo, porque mucha gente... La primera es que tú entras a la aplicación. Tú dices, bueno, ok, déjame comenzar a chatear para ver qué me dice. Pero esto es como si estuviera chateando con una persona que tiene el conocimiento de explicarte cualquier cosa. El ejemplo que yo ponía con John antes de empezar a grabar era ese momento típico de la película Matrix donde Neo se sienta, lo conectan y dicen, yo no sé manejar helicóptero. Cárgame el programa, pum, ya sé manejar un helicóptero. Eso es ella. Eso es, bueno, ya yo le dije ella. Eso es ChatGPT. O sea, es ese amigo que tú le puedes preguntar cualquier cosa de manera específica, porque yo le puedo preguntar cada vez más que me dé respuestas mucho más detalladas. Porque si tú le dices, escríbeme un cuento, él te escribe un cuento, lo que tú quieras. Okay. Escríbeme un cuento de ciencia ficción. Escríbeme un cuento de ciencia ficción de 1 minuto. Escríbeme un cuento de ciencia ficción de 1 minuto que esté escrito de la manera en que J.K. Rowling lo haría. Entonces, todo ese tipo de información que ella tiene, lo combina y te da el texto tal cual con los requerimientos que tú estás especificando. Ok, bueno, entonces vamos a meterle... Vamos a darle picante, vamos a darle... nota color a esto. O sea, vamos a pedirle... A ver, vamos con una básica. Dale, pues. Nosotros tenemos, obviamente, este podcast, pero también tenemos nuestro podcast corto en TikTok de 1 minuto. Sí. Entonces, imagínate esto, que tú le dices, escríbeme un guión de 1 minuto para un podcast de 1 minuto sobre una curiosidad poca conocida de Venezuela en tono de humor. Entonces, ¿qué nos dice? Guión de 1 minuto sobre una curiosidad de Venezuela en tono humorístico. 2 puntos. Música de introducción. Se está escribiendo guión. Anfitrión. Anfitrión. O sea, te da una introducción ahí burda de chaborra que dice: bienvenidos a las curiosidades con un toque de humor. Hoy vamos a hablar de un país lleno de sorpresas y contrastes. Venezuela. Efecto de risa. O sea, te sugiere Claro. cómo... La estructura te la está proponiendo. ¿Sabían que en Venezuela puede tener un caballo en el elevador? Es cierto y no es broma. En Caracas es común que las personas tengan caballos en medio de transporte y a veces quieren llevarlos a sus apartamentos en elevadores. No se... No se preocupen, los caballos también vienen entrenados y no patean en el elevador. Escribe un guión con tono de humor en Venezuela. Como le dije que No, de un dato curioso. Tiene que ser un dato curioso de Venezuela. Ok, está hablando el labrador, por eso no hay sorpresas especiales para todos ustedes. Vamos a hablar de Venezuela. Venezuela es un país conocido por sus playas impresionantes y su cultura vibrante y su deliciosa comida. Pero, ¿sabías que también es el hogar de una de las mayores curiosidades del mundo? Y dice, presentador sonriendo. Sí, estoy hablando del mercado de aguacate. Si has leído bien, los mercados de aguacate. En Venezuela, un aguacate es tan valorado como su propio mercado. Puedes encontrar un aguacate de todos los tamaños y formas imaginables. Inclusive aguacates con formas de corazón.
Pero espera, ¿qué pasa cuando quieres comprar un aguacate para tu ensalada? Te enfrentas a una decisión difícil. ¿Quieres que un aguacate sea grande o pequeño? Es terrible esto. Claro, pero ahí lo interesante, John, es que tú le puedes decir a ella, no me gusta el tema, dame otro. Sí. Y tú empiezas a pulir y empiezas a darle forma. Es literalmente como si te estuvieras sentando a hacer un brainstorming con un guionista. Y él te va a soltar sus primeras ideas. Ese brainstorming que tú realmente haces en la vida real, que luego lo vas perfeccionando. O sea, porque tú aquí puedes pasar horas debatiendo con ella hasta llegar a una estructura y a un contenido que en verdad te interesa. Ahí es donde yo creo que hay un verdadero valor de esta herramienta. Te da un punto de partida para que luego tú mismo, y por eso yo creo que nunca vas a sustituir la parte humana, porque en el razonamiento tú acabas de decir, no, esto no sirve. O sea, tu razonamiento dijo eso. Ok, yo le voy a dar otros inputs para que vaya mejorando. ¿Ahora qué le está lanzando? Le estoy poniendo esta. Hablemos sobre la teoría de cómo Stanley Kubrick filmó la llegada a la Luna. La teoría de Kubrick se refiere a la idea de que el director, Stanley Kubrick, ha sido contratado por la NASA para filmar la llegada a la Luna, como una especie de producción cinematográfica falsa con objetivo de engañar al público. Según esta teoría, el programa Apolo de la NASA no envió a nadie a la Luna y todo lo que se vio en televisión fue una producción cinematográfica de Kubrick. Sin embargo, esa teoría no tiene base en hechos y ha sido ampliamente desacreditada por la comunidad científica. Hay múltiples evidencias, incluyendo fotografías de la roca lunar y otros objetos que demuestran que los astronautas realmente viajaron a la Luna y regresaron a la Tierra. En resumen, la teoría de Kubrick es una afirmación falsa que no tiene ninguna base en la realidad. Listo. Como argumenta, te plantea la teoría, pero luego te argumenta la validación de la misma. Claro, que eso es algo que hay que hacer en Basilete. Es decir, él te pone la teoría, pero luego te pone el argumento por qué no es real. Ok, entonces estamos hablando de que tenemos un sistema con lo cual te podrías relacionar. Sí. Vamos a llevar algo práctico de trabajo, Juan. Ok, dale. Y vamos a decirle que nos escriba, o sea, vamos a suponer que nosotros queremos que nos haga un código. ¿Un? Código. Ok. Para programar un landing page. Ok. Un landing page que valide que eres mayor de edad. Chiva. Ok, dale. Aquí te muestro un ejemplo de un código HTML y JavaScript para validar que el usuario sea mayor de edad. Abre el HTML. Empieza a construir el código. Utiliza una validación de .js. Okay. Y empieza a construir todas las instrucciones dentro del HTML, el body, con la validación. Lo hizo en HTML y ahora lo está haciendo en JavaScript. Y te da la opción de que copies el código y lo pegues. Ajá. Fíjate esto, él te da ese código. Ahora, yo no soy programador. Hazle esta pregunta. ¿Cómo uso el código que me acabas de dar? Porque yo no tengo ni idea. O sea, me das el código. Ok. ¿Qué hago? Dile, ¿qué hago o cómo usar el código que me acabas de dar? ¿Cómo uso este código? Para usar el código, sigue los siguientes pasos. Crea un archivo HTML y guarda el archivo HTML en él. Crea un archivo en JavaScript y guárdalo en JavaScript proporcional. Asegúrate que ambos archivos estén bien en la misma carpeta. El archivo HTML te dice todas las instrucciones, Juan. No tiene sentido. Te dice todas las instrucciones que tienes que seguir paso a paso. O sea, nuevamente, él sí está generando texto, está emulando una conversación, pero lo está basado de un conocimiento brutal que adquiere de la infinita fuente de conocimiento que es Internet. O sea, mira lo que le voy a poner. Yo tengo un ejemplo bueno para terminar. Pero dame, porque yo quiero crear un bot para el Telegram de Vacílate Esto, en vivo. Hay 3 cosas que vamos a hacer para Vacílate Esto. Dale, pues. Escribir el bot. Ok, vamos a hacerlo. Otro anuncio que nos vamos a mover aquí, que nos ayude a programar nuestra aplicación de Vacílate Esto. Y lo tercero, que con lo que quiero cerrar, es que nosotros, como no sé si todo el mundo lo sabe, el año pasado rompimos el récord del podcast más largo del mundo. Y vamos a hacer un 40 documental. horas estuvimos en podcast sin parar, los dos, sin dormir y comiendo. Y vamos a hacer un documental de eso, de ese evento. Le vamos a pedir a ChatGPT que nos escriba la sinopsis de un documental de 2 venezolanos que rompieron el récord del podcast más largo del mundo, que fueron 40 horas. Me gusta. A ver qué nos dice. Empecemos con uno. Dime. Vale. ¿Con cuál quieres bot. empezar? Con el bot. Vamos a... Ok. Ayúdame a programar un chatbot para Telegram. Ayúdame a crear. A crear un chatbot para Telegram. Para Telegram. Para crear un chatbot para Telegram, sigue los siguientes pasos. Regístrate en Telegram, crea un chatbot nuevo a través de Bootfather, obtén un token de autentificación del bot y guárdalo en un lugar seguro. Crea una nueva aplicación en un lenguaje de programación como Python.
no de .js o Ruby, usa la biblioteca de telegrambot.ip. En Python, Telegram, bot, no Telegram, te dice la instrucción, define los comandos, prueba, despliega tu voz en la nube y finalmente puedes compartir con otros usuarios en Telegram para que lo usen. Ten en cuenta que esos solo son los pasos generales para crear el bot en Telegram. Para una guía más detallada te recomiendo consultar recursos en línea como tutoriales, documentación y tal. Que todo eso lo puedes ir haciendo con ella también, el paso a paso. Porque tú le puedes hacer la pregunta, ¿cómo cargar el archivo para bla, bla? Claro. ¿Y cómo conectarte a ti a mi chat de Telegram? Sí. Número 2, la aplicación es compleja. Sí. Pero eso la vamos a hacer. Sí, eso la vamos a hacer. No es efecto de este capítulo, pero la vamos a hacer y lo vamos a ir contando poco a poco. Vamos a cerrar con el que te dije. Vamos a cerrar con el guión. Dile esto. Escribe la sinopsis para un documental. Ok, descríbeme la sinopsis. Para un documental. Para un documental sobre dos venezolanos que rompieron el récord del podcast más largo del mundo, transmitiendo de forma ininterrumpida por 40 horas. Suéltale ahí, ¿para qué te dice? Breaking the Record de Venezuela Podcast Marathon. Ese es un documental emocionante que sigue a dos amigos venezolanos, Juan y yo, que aquí me pone Pedro, no sé por qué. Porque no le dimos nombre. Exacto. Es una emocionante aventura por el romper el récord mundial del podcast más largo del mundo. Con solo sus voces y su pasión por la radio, Juan y Pedro deciden transmitir en vivo durante 40 horas consecutivas, retándose a sí mismos, a la comunidad del podcasting y a todo el mundo. A lo largo del camino, los espectadores verán cómo estos dos amigos enfrentan desafíos personales técnicos, pero nunca pierden su determinación al alcanzar su objetivo. Desde la emoción de la preparación hasta lo épico del momento que finalmente rompen el récord. Este documental es la celebración de la amistad, de la pasión y de la determinación. Únete a Juan y a Pedro sobre esta aventura épica y descubre cómo dos amigos en Venezuela cambiaron para siempre el mundo de los podcasts. Agarra tu rabo de cochino, papá. ¿Cómo cierras ahí? Aquí tú tendrías que decir, hay que hacer esto. Entonces vamos a hacer un recap. Mira este okay. Que vamos a hacer. Despide. Escribe el guión de la despedida. El podcast donde hablamos de ChatGPT y su importancia. Y eso es todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de esta conversación sobre ChatGPT y su impacto en el mundo. Ha sido un honor tener esta discusión con ustedes y esperamos haber aclarado algunas dudas sobre su tecnología. Hasta la próxima y gracias por escucharnos. Yo soy John Da Silva, @JohnSnacks en Instagram. Y mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. Y a usar ChatGPT porque pronto nosotros dos no estaremos aquí, sino estarán los avatares de nosotros.